Perfecto. Entonces, primero, antes de hablar de lleno sobre los derechos laborales colectivos, queríamos hablarles un poco sobre contexto, ¿no? Porque es más simple poder situarnos y poder comprender cuáles son los derechos laborales colectivos si es que primero estamos en contexto sobre qué está pasando en temas colectivos en el Perú, primero, y segundo también cuáles son, qué cosa es el conflicto laboral, ¿no? Porque finalmente una parte de los derechos laborales colectivos lo que busca también es resolver un conflicto, ¿no? Entonces, es acá donde nos preguntamos, ¿no? Bueno, pero, ¿qué es el conflicto, no? Y a veces también nos surge esta duda porque nosotros en nuestras organizaciones, de repente lo que vemos mucho es que queremos, y es totalmente correcto, ¿no? Queremos un adecuado clima laboral, queremos que todos estén felices, eso está súper bien, es lo que debería buscar toda organización, pero a veces también pensamos, bueno, entonces una organización donde hay un buen clima laboral, un muy buen clima laboral es una organización en la que no hay conflicto, ¿no? Pero, ¿qué es el conflicto? Al final el conflicto es un desacuerdo entre dos partes y acá es donde nosotros nos venimos a preguntar, ¿las relaciones laborales son por naturaleza conflictivas? ¿O es que de repente no hay ningún espacio a la conflictividad? De repente hay algunos casos en los que puede haber una relación trabajador-empleador, pero conflictiva, ¿no? Es acá donde queremos hacer esta primera reflexión. La verdad es que por naturaleza nosotros consideramos que las relaciones laborales son conflictivas, ¿no? Naturalmente esto no significa pues de que haya un mal clima laboral, que las personas pues estén gritando, peleando, no significa eso, sino que hay intereses distintos entre las partes que conforman las relaciones laborales y estos intereses distintos lo que hace es que haya desacuerdos, ¿no? Y es acá donde ya llegamos a la definición de conflicto. Entonces, queremos ponerles un caso en el que había una situación bastante conflictiva, que fue el caso de la pandemia que hemos tenido hasta hace poco por el COVID-19, ¿no? Entonces, claro, lo que salió en bastantes publicaciones era que los trabajadores tenían más poder de negociación que en los últimos años, que el 2022 era el año iba a ser el año del trabajador, y qué fue lo que vimos en pandemia, ¿no? Una situación en la que había muchas personas que estaban encerradas en su domicilio, no podían salir más que para comprar víveres y no mucho más. Y sin embargo, habían trabajadores que estaban yendo a laborar, ¿no? O sea, había trabajadores que, a pesar de que gran parte de las personas estaba en casa cuidándose de no contagiarse, había un grupo eh, pequeño de trabajadores que tenían que ir día a día a trabajar y teniendo en cuenta pues que había un virus en el ambiente que nadie sabía muy bien cómo se contagiaba, nadie sabía muy bien cómo te daba, qué te daba, pero sobre el cual había un montón de miedo, ¿no? Entonces, ¿esto qué terminó originando, no? Claro, al principio había empresas que les decían a los trabajadores, que llamaban a los trabajadores, por ejemplo, héroes, ¿no? Decía, oye, acá tenemos al héroe de la empresa tal que está yendo a trabajar en una situación de pandemia para proveer de bienes al pueblo peruano. Entonces, claro, uno se siente bien, ¿no? Porque, claro, estoy haciendo un esfuerzo adicional. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga los bienes que necesita. Pero después de un tiempo esto ya no es suficiente, ¿no? O sea, después de un tiempo ya, claro, comienzas a decir, oye, está bien, me llamas héroe, me parece bonito, pero yo también exijo derechos, ¿no? Exigimos derechos laborales, ¿no? Es acá donde podemos ver también un poco el tema del conflicto, ¿no? Porque, claro, yo como empresa, ¿qué es lo que busco? Si es que yo como empresa tengo la posibilidad de seguir produciendo y además
podríamos hablar hasta de un deber de producir en bien para proveer de bienes al país. Tengo por otro lado trabajadores que de repente pues van a ir a trabajar, pero algunos pueden tener algún temor, pueden no ir, y después otros trabajadores que digan, ok, yo estoy yendo, pero que hay un riesgo adicional, me tienes que compensar, ¿no? De alguna manera distinta a como usualmente tú me compensas, ¿no? Entonces, ¿acá qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, empresas que se enfrentaban a distintos dilemas. Trabajadores que no iban a laborar, entonces no ibas a trabajar 4 días, 5 días, 6 días. En una situación normal, ¿qué significa esto? Abandono de trabajo. Puedo despedir al trabajador. Llamas al trabajador y te dice, oye, no voy a trabajar, pero lo que sucede es que tengo personas de riesgo en casa, o tengo miedo de contagiarme, tengo un hijo, tengo un hijo recién nacido, no quiero contagiarme, le tengo mucho miedo al COVID, ¿no? Entonces, pasaba un montón de cosas. Y es ahí como empleador que yo digo, bueno, tengo el derecho de despedir, sí, pero lo voy a hacer en una situación como esta. Otros casos que vimos, ¿no? Sindicato que se acerca al empleador y le dice, ninguno de los afiliados a esta organización sindical va a ir a trabajar hasta que se acabe la pandemia. Claro, esto lo dijeron pues de todas las 2 o 3 primeras semanas que estuvo la pandemia, ¿no? ¿Qué se hace? ¿No? Y como contrapartida, esto claro, uno puede decir, bueno, pues pero puede ser un poco, pues, se puede ver mal de repente, ¿no? Legalmente podrá ser correcto, pero de repente moralmente no tanto, ¿no? Pero también hubo casos inversos, ¿no? Casos en los que había empresas, y de hecho a nosotros nos consta, había empresas que decía, bueno, acá viene a trabajar el que quiera, ¿no? O sea, legalmente yo estoy obligado, o yo podría obligar a todos los trabajadores a que vengan a laborar, pero yo tengo una política de que el que se quiere quedar en su casa, se queda, no le voy a pagar, serán horas compensables. Ya después vimos cómo terminó estas las horas compensables, pero serán horas compensables, te voy pagando, pero después me recupero con trabajo, pero si te sientes inseguro, no vengas. Y luego, ¿qué pasó con algunas de esas empresas que tenía pues un nivel de ausentismo bastante grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Los trabajadores no iban, la producción se complicaba, era muy difícil cumplir con los contratos ya previamente acordados con los clientes de estas empresas y también se enfrentaban a un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Cómo traemos a los trabajadores sin que sientan que somos unos insensibles? Entonces, eh, acá tenemos ejemplos típicos de conflictos surgidos en pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener empresas que dicen, bueno, los despedimos. Vamos a tener empresas que digan, bueno, lo suspendemos para meterles miedo, y vamos a tener otras empresas que digan, bueno, vamos de repente a animarlos a venir a trabajar a través de medidas que no signifiquen pues una sanción, una presión hacia el trabajador, ¿no? Entonces, con esto que queremos explicar, ¿no? Que hay varias partes en interacción en una relación laboral, ¿no? Primero, ¿a quién podemos tener? Podemos tener un trabajador subordinado, su horario de trabajo, su jornada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere el trabajador? Típicamente el trabajador quiere, bueno, ingresos, quiere que los ingresos suban cada vez más, quiere mayores beneficios, incrementos anuales, perfecto, ¿no? Pues el salario no emocional, quieres un buen clima laboral, ¿no? Quieres respeto, transparencia en las comunicaciones, políticas claras, ¿no? Eso es lo que desea usualmente un trabajador. Ahí podemos compartir algunas otras ideas, pero básicamente son estas, ¿no? ¿Qué quiero como trabajador? ¿Que a la empresa le vaya bien? Sí, por supuesto, porque claro, no tiene la mentalidad de, bueno, si a la empresa le va bien, a mí también me va a ir bien. ¿Qué pasa si a la empresa le va mal? Bueno, pues de repente me comienzan a despedir gente, yo estaré por ahí, habrá paquetes de salida, ese colectivo, cierre de la empresa, pueden pasar esas cosas. Y luego, ¿a quién más tenemos? Al empleador. Hay puntos coincidentes de interés entre empleador y trabajador, por supuesto. Al empleador también quiere que le vaya bien la empresa, quiere generar más ingresos, más utilidades, pero también hay un punto en el que el empleador puede pensar, bueno, yo genero más utilidades, pero también tengo que cuidar mi estructura de costos, y dentro de la estructura de costos que está, ¿cuánto de incremento le doy al trabajador? ¿Cuánto de incremento le doy? Eh, ¿A quiénes haciendo? ¿A quiénes no haciendo? ¿No? Están ese tipo de cosas. Luego tenemos al sindicato.
¿no? Podemos tener un sindicato que tiene distintos intereses, ¿no? ¿Qué es lo que un sindicato puede querer? Bueno, por ejemplo, más beneficios para sus afiliados, ¿no? Más incrementos salariales, esto sí, naturalmente un sindicato quiere eso. Pero ¿qué más puede querer un sindicato? No estamos, ojo que acá estamos hablando de ejemplos, no es que todos quieran lo mismo, ¿no? Pero de repente algún dirigente sindical quiere, pues, no sé, tiene aspiraciones políticas, ¿no? Entonces dice, bueno, ser dirigente sindical para mí es un trampolín para saltar, pues, a de repente un cargo político, público, ser asesor de otros sindicatos, etcétera. Puede pasar. Y es algo también válido, solo que de repente sus intereses en algún momento podrían chocar con los intereses de sus afiliados, ¿no? Entonces ahí tendrá que tomar una decisión. Eh, ¿Qué más tenemos? Una organización de empleadores. Entonces, ¿qué quiere la organización de empleadores? Bueno, puede querer, por ejemplo, también lo mejor para sus afiliados, sus asociados, ¿no? Eh, y así vamos subiendo, ¿no? Puede haber una central sindical que tenga fines más políticos, gubernamentales, etcétera. Entonces, todas aquellas acciones que pudieran estar, eh, en las que pudieran haber desacuerdo en, que en cada una de estas partes, genera una situación de conflicto. Por eso decimos que las relaciones laborales son conflictivas, ¿no? Ahora, ¿qué determina o qué influye en cómo terminan pues estos conflictos? Dependen de diversas circunstancias, ¿no? Uno de estos es el poder que posee, ¿no? A ver, yo trabajador que tengo pues de repente, no sé, 3 meses, 6 meses en una empresa, de repente tengo un cargo jerárquico que no es tan alto, voy a discutir con mi empleador un incremento de sueldo, ¿no? Entonces, de repente ahí el poder que puede tener el empleador, el poder de negociación es mucho más grande que el que tenga el trabajador, ¿no? Porque el trabajador individualmente, ¿qué va a decir? Bueno, si no me aumentan, pongámonos extremos, me voy de la empresa. Puede decir eso, ¿no? Y el empleador, ¿qué puede decir? Está bien, ¿no? Mucho gusto, ¿no? Pues una de las posibilidades. ¿Qué pasa si es que, porque hay una diferencia natural entre el poder de negociación que tiene el empleador de un trabajador? Por eso es que luego se crean los sindicatos, ¿no? Entonces ya cuando el sindicato cuando se crea un sindicato, lo que busca es poder negociar, el ideal es en igualdad de condiciones. La verdad es que hay sindicatos que pueden tener, que pueden acercarse, pueden estar un poco por abajo. A veces también vemos que hay situaciones en las que el sindicato tiene un poder de negociación por encima del empleador, dependiendo de la circunstancia concreta, ¿no? Entonces, para eso están los sindicatos. Entonces, claro, el sindicato ya ni busca que se nivele esta diferencia en el poder de negociación clásica entre el empleador y el trabajador, ¿no? Luego, también vienen los valores, ¿no? Por ejemplo, puede haber organizaciones que hay varias que dicen, bueno, nosotros fomentamos, creemos en la negociación colectiva, perfecto. Puede haber otras organizaciones que digan, para las relaciones laborales yo privilegio el contacto individual con cada trabajador y la verdad es que lo de los sindicatos no va mucho conmigo, bueno, tiene un valor distinto, ¿no? Cuando antes hablábamos de empresas que decían, bueno, pues en pandemia, al que falte 4 días laborables consecutivos, no importa cuál sea el motivo, lo despido, tiene un valor distinto a otra compañía que diga, oye, no, pues estamos en una pandemia, hay que ponernos más flexibles, etcétera, ¿no? Los valores son distintos. Entonces, eso también influye en cómo puede terminar un conflicto laboral, ¿no? Y sin duda, algo que también influye es el entorno, ¿no? Puede haber un entorno económico desafiante, podemos tener de repente un entorno económico en el que la empresa diga, oye, miren, toda la vida al sindicato le hemos estado otorgando incrementos salariales, más o menos 6%, 5%, 6% anual en incremento. Oye, pero el último año hemos estado muy mal, hemos estado en pérdida, entonces, ya pues, negociemos un convenio colectivo más bajo que en otros años, ¿no? Entonces, claro, ahí el sindicato puede decir, bueno, puede ser. El entorno político de repente, ¿no? Puede ser que haya de repente en el gobierno un presidente que impulse la lucha
por los derechos colectivos, por los derechos de los trabajadores, y eso qué hace que vaya más gente a la calle, que haya más gente reclamando por sus derechos, ¿no? Todo lo que es el entorno también pues se juega para ver cómo es que terminan decantándose estos, ¿no? Entonces tenemos un poco de todo en esto en esto del conflicto que nos va a servir para explicar todo lo que vamos a ver en este tiempo, ¿no? Entonces es acá donde nosotros nos preguntamos, bueno, hay bastantes empresas que llaman colaboradores a sus trabajadores. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero si bien en varias empresas se mantiene llamar a los trabajadores como colaboradores, si ustedes están enfrente de un sindicato, es muy probable que si en la reunión con el sindicato se le llame un representante de la empresa, llame colaboradores a los trabajadores, es bastante probable que el asesor del sindicato o alguno de los dirigentes sindicales diga, discúlpeme, pero nosotros no somos colaboradores, nosotros somos trabajadores, ¿no? ¿Y esto por qué? Esto viene de un tema también sindical, ¿no? De reclamar por los derechos. ¿Y esto por qué? Porque desde, por lo menos como se aprecia desde el lado sindical, llamar colaborador a un trabajador es tapar este conflicto natural que existe entre trabajadores y empresa, ¿no? Un conflicto no natural porque el trabajador, pues, quiere, en alguna parte va a querer mayores ingresos, está todo en todo su derecho de quererlo, y la empresa también quiere utilidades y en algún momento eso puede chocar con dar mayores ingresos, ¿no? Entonces, desde el lado sindical, llamar a un trabajador colaboradores, primero, tapar esta situación de conflicto que es natural de una de relación laboral, y segundo, también es una manera de decirle, oye, tienes que ser desde el ojo que desde como lo ven los sindicatos, ¿no? Por lo que explican los sindicatos en esa negociación es, oye, yo no te hago un favor cuando trabajo. Yo lo que estoy haciendo es trabajar a cambio de una remuneración. Entonces, si voy a trabajar más, voy a querer más remuneración. Si pides que sea más chamba, ya bacán, pero pagan un poco. Va un poco el tema por ahí, ¿no? De eso trata. Entonces, cuando estén, si no les ha pasado, y van a estar en frente de un dirigente sindical o de un asesor sindical y usan el término colaborador, es probable que reclamen por esto que estamos contando, ¿no? Entonces, ya yendo un poquito más allá, ¿no? Los sindicatos se crean y últimamente se han estado creando a tasas más altas, ¿no? En el Perú la tasa de sindicalización es baja. Estamos en una tasa de sindicalización más o menos de 5%. Entonces, claro, a comparación de países como, por ejemplo, en los países de Europa hay países en los que la tasa de sindicalización llega a 100, ¿no? Acá estamos y bueno, y por lo menos está arriba de 50 de todas maneras, y en algún país llega a 100. En Perú, la tasa de sindicalización que tenemos es 5%, ¿no? Entonces, ¿qué motivos recurrentes nosotros hemos visto para que se creen sindicatos, ¿no? Uno de los primeros motivos es ser escuchado, ¿no? No tengo vías para yo poder hacer reclamos sobre las cosas que yo veo en mi día a día, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo he visto pues que de repente hay un trabajador que le hace bullying a otro trabajador y otro también viene y le hace bullying al mismo trabajador, y esa es una situación que se presenta diariamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Le cuento a mi jefe y el jefe me dice, oye, sí, pues, sí, pero están jugando, déjalo, las cosas son así, ¿no? Entonces, bueno, voy donde el gerente no está, ¿no? O de repente el gerente está, pero la puerta cerrada, toco, nadie me contesta, o me dicen regresa mañana, al día siguiente se fue de vacaciones. Entonces, no tengo cómo me pueden escuchar. Nosotros hemos visto que en casos de empresas, esto como ejemplo, ¿no? Pero en casos de empresas que tienen canales adecuados de comunicación sobre quejas y reclamos, por ejemplo, ¿no? Correos electrónicos en los que sí te contestan y te hacen caso, ¿no? O sea, hay empresas en las que también dicen, oye, deja tu queja, escribe a tal correo y tú envías después de bastante esfuerzo, escribiendo, detallando, probando, pues cómo
cuál es el motivo de la queja, al final nadie te responde, nadie te hace caso, ¿no? Pero hay otros casos donde las empresas te dicen, ok, tu caso es el número tal, te vamos a dar una respuesta de acá a 30 días como máximo. Y luego de ese plazo, te dan una respuesta no sustentada, te dicho, oye, hemos hecho entrevistas, hemos buscado tal cosa, bueno, y al final hemos descubierto que no tienes razón, pero ahí están los sustentos, el motivo, está todo. Entonces, oye, me escucharon, yo estoy viendo que han entrevistado, que han hecho esto, y bueno, al final pues era una percepción mía, de repente no tenía razón, pero ya, por lo menos me escucharon. Entonces, en los casos de empresas de ese tipo, es más probable o que no haya un sindicato o que si hay un sindicato, la relación con el sindicato sea buena. El segundo tema, mejores salarios y condiciones de trabajo, ¿no? Claro, todos los trabajadores sin duda anhelan recibir mejores condiciones laborales, ¿no? Creo que eso es natural y bueno, es parte de la situación de conflicto que estamos, de la que estamos conversando. Entonces, queremos mejores salarios y ¿qué es lo que sucede? De repente en mi empresa no hay una política de salario, una política sobre incremento anual de salario. ¿Cuándo voy a recibir salario? Es incierto, ¿no? O sea, a veces puedo recibir todos los años, pero de repente hay un año en el que no recibo nada. ¿Cuándo será? Entonces, claro, ante la incertidumbre de cuándo me van a subir el salario, bueno, pues crea un sindicato que va a obligar a la empresa a sentarse conmigo a negociar. Luego, de repente, sí hay incremento todos los años, pero se les incrementa más a los favoritos de los jefes, de los gerentes que evalúan, y a las personas que son chambas, se quedan hasta tarde, dan lo mejor de sí, no les incrementan nada, les incrementan poco, ¿no? Entonces, bueno, para acabar con las injusticias respecto a cómo se determinan los salarios, creo que eh, condiciones de trabajo también están acá, ¿no? O sea, nosotros vimos una vez un caso de una empresa que usaba una marca de equipos de protección personal. Cambiaron de marca a una que era económicamente más ventajosa y comenzaron a haber una serie de problemas en cuanto a los equipos de protección personal, ¿no? No protegían igual, se caían, no se prestaban bien. Ya, yo me quejo ante la empresa. Me dicen, bueno, la empresa tiene el derecho de decidir cuáles son los mejores equipos de protección personal. Bueno, ya yo tengo el derecho a hacer mi sindicato. Otro tema por el que también puede crearse un sindicato puede ser un tema de clima laboral, ¿no? O sea, todos los días llego y hay pues chistes, no sé, por ejemplo, chistes machistas, temas de acoso, eh, la gente pues que te apuñala por la espalda, el jefe que insulta, te grita, te deja mal frente al resto, un clima laboral pésimo. Ok, entonces, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Puedo irme de la empresa? Sí, puedo irme de la empresa, pero también puedo crear un sindicato. Pero un sindicato para arreglar el clima laboral. Si ustedes revisan los convenios colectivos que hay en el mercado, varios de ellos recogen declaraciones respecto del clima laboral, ¿no? Es bastante interesante, porque a veces uno dice, no, es plata, no, el tema del clima laboral es bastante importante. Luego, fallas en los servicios internos también es un motivo bastante recurrente, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? El comedores, la comida acá, bueno, pues los peruanos nos gusta, somos bastante exigentes en cuanto a la comida, ¿no? Entonces, claro, alguien que puede decir, oye, la comida está fría, nos sirven poco, hay pollo todos los días, ¿no? Cosas por el estilo, está muy sazonado, está poco sazonado, y una vez estuve hace poco estaba en una negociación colectiva en la que eran 7 miembros de la comisión negociadora del sindicato, y todos tenían quejas que se contradecían entre sí respecto a la comida, algunos que tenían mucha sal, otros que poca sal, muy condimentado, poco condimentado, que, ¿no? Entonces, bueno, pero por comedores viene. Claro, hay cosas que no se pueden permitir, ¿no? O sea, un animalito en la comida no se puede permitir. O que de repente en el contrato con, no sé, con el concesionario de alimentos te digan, oye, tiene que haber pues tanto de carbohidratos, tanto de proteína y a la vista nomás la proteína es mínima, también, ¿no? Otro punto donde suele haber fallas en servicios internos son los baños, ¿no? Las empresas que tienen buenas políticas respecto a su personal, claro, por más que un jefe, un gerente tenga acceso no sé, a baños dentro de la oficina,
se da una vuelta, ¿no? Se da una vuelta a ver cómo está el baño, el baño que usan de repente los trabajadores que están en máquinas, los operarios, ¿no? Y los vestidores, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces eso falla, ¿no? Los baños están sucios, de repente les falta mantenimiento. Claro, a veces uno, esto no es porque haya mala fe, ¿no? A veces uno contrata una empresa especializada para que haga la limpieza, pero la empresa tercera es la que falla. Pero claro, el trabajador cuando ve que algo falla, no es que le eche la culpa pues al tercero, le echa la culpa a la empresa que contrata, ¿no? Y con razón. Entonces, eso también hay que tener cuidado, ¿no? Otro punto donde suele haber pues quejas, perdón, motivo de creación de sindicato, influencia externa, ¿no? Hace poco, por ejemplo, ha habido toda una ola de creación de sindicatos en el sector farmacéutico, ¿no? Entonces, claro, uno que está en el sector farmacéutico y dice, oye, bueno, acá todas las empresas del sector farmacéutico han hecho sindicato, yo no. Ya quiero a ver si me junto con mis amigos, ahora sí para animarnos. Esa es una. U otra, ¿no? Hay un sector del lugar donde está la empresa en la que todo el mundo por ahí se está afiliando, está creando su sindicato. Y falta esa empresita que está ahí, que todavía no tiene sindicato, pero uno ya dice, bueno, pero si acá al costado han creado su sindicato, acá al otro costado también todos mis amigos que están ahí con los que de repente me cruzo a veces en el almuerzo, otras empresas han creado su sindicato, yo también de repente lo hago, ¿no? Por ahí que algo bueno sale. Yo también. Y hay un tema también que es el de supervivencia, ¿no? No sé, una vez vimos un caso en el que hubo un robo sistemático en una empresa por varios años. Y después de 4 o 5 años, la empresa se dio cuenta de este robo sistemático millonario y comenzó a analizar, a revisar, creo que incluso hasta hicieron pruebas de polígrafo, que bueno, tiene que ser voluntario, pero hicieron pruebas de polígrafo. Y claro, ahí ya la gente sabía, y acá se valía esto, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, algunos trabajadores, se juntaron 20 personas, crearon su sindicato. ¿Para qué? Para tratar de detener el inminente despido que se venía por este caso, ¿no? Despido, demandas penales, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos motivos por los que se puede crear un sindicato y creo que estos motivos nos dejan varias lecciones respecto de qué cosas se pueden mejorar desde el punto de relaciones laborales, ¿no? Y ya más adelante esto lo vamos a engarzar con los derechos laborales colectivos. ¿Cuál es el contexto laboral y sindical que estamos viviendo? Acá hay un poco ya para entrar en lo de los derechos laborales colectivos. Eh, Desde el inicio de la pandemia, la tensión entre trabajadores y empresas sigue incrementándose. Nosotros hemos comentado hace un momento cómo es esto cómo ha sido la situación en pandemia entre trabajadores y empresas, y a veces uno incluso podría pensar, bueno, pero esta, este tema solo ha sido respecto de los trabajadores que han estado laborando en, este, en plantas de manera presencial, y no, la verdad es que para los trabajadores que se quedaron en su casa haciendo teletrabajo, había también problemas porque perdieron esa diferenciación entre el espacio de trabajo y el espacio de descanso. Entonces, ¿qué pasaba usualmente? Que, no sé, pues te llamaban 1 de la tarde, 2 de la tarde a la hora de tu almuerzo, te llamaban 8, 9, 10 de la noche, te llamaban sábados y domingos, y exigiendo que uno trabaje, ¿no? Entonces se perdía este tema del respeto al horario, a la jornada, de repente a la hora de almuerzo. Y claro, eso que generaba en los trabajadores, generaba estrés, había trabajadores pues que estaban más descontentos que nunca a pesar de que tenían el privilegio de trabajar de manera remota, pero claro, si es que no tienes descanso y te están llamando a cualquier hora, mañana, noche, fin de semana, entonces es también una situación sin duda complicada, ¿no? Por eso que luego salen las normas de desconexión digital respecto de teletrabajo, ¿no? Que ya establecen que si bien esto se hubiera podido jalar de las normas actuales sobre jornada y horario de trabajo, establecen expresamente el derecho de desconexión que tienen los trabajadores, incluso los trabajadores no gráficos. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? ¿No? Entonces, lo que hemos estado viviendo en estos meses es una situación constante de tensión entre el sector trabajador y el gobierno, ¿no?
porque qué era lo que teníamos? Salió una norma de tercerización de servicios que prohibía lo de todo lo que era la tercerización de actividades nucleares. Esta norma se consideró inconstitucional, hubo una carta que envió la OIT pidiendo explicaciones, y luego en que tenemos el tema ahorita, tenemos en que Indecopi declaró como barrera burocrática ilegal la norma que prohíbe la tercerización laboral de actividades nucleares. Actualmente la norma pues no es aplicable, ¿no? Entonces, claro, ahí teníamos un tema de un problema que había, que era la tercerización que se desarrolla, se trata de solucionar a través de un decreto supremo, que luego Indecopi declaraba como barrera burocrática ilegal. O sea, tenés una situación de conflicto latente ahí, ¿no? Como si esto fuera poco, hubo otro problema respecto a las normas de relaciones colectivas de trabajo, ¿no? En julio del 2022, ya vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero en julio de 2022 hubo el cambio más importante en normas de relaciones colectivas de trabajo de los últimos, diríamos, más de 20 años, ¿no? Entonces, claro, ¿qué teníamos acá para hacer la historia corta, ¿no? Se estaba proponiendo un nuevo código de trabajo. Este nuevo código de trabajo traía, si bien había algunas partes consensuadas, tenía algunas partes, algunos cambios que faltaba consensuar. Entonces, en el Consejo Nacional de Trabajo teníamos bueno, al Ministerio de Trabajo, los representantes de los empleadores, los representantes sindicales, tratando de consensuar los puntos de este código de trabajo, ¿no? Incluso la ministra que estaba en ese entonces lo que dijo es, yo prefiero aprobar los puntos consensuados, así sean solo el 20%, a que no haya consenso, ¿no? Entonces uno como del sector empleador, claro, dice, oye, perfecto, ¿no? Si todo va a ser por consenso, no hay ningún problema. ¿Qué pasó? Que al final se termina aprobando este decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, y lo que hace es establecer una serie de derechos a favor de los sindicatos que antes no tenían, y que varios de ellos estaban incluidos en el código de trabajo y que no habían sido consensuados, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que uno piensa es, bueno, no que iban a ser consensuados, porque a través de un reglamento se hace esto que en principio nosotros íbamos a hacer conversándolo, ¿no? Entonces, claro, acá otro motivo por el que también pues se rompe un poco eh, la relación entre el sector trabajadores, el sector empleador, ¿no? Hizo que el sector empleador se pare de la mesa de diálogo que tenía, y bueno, entonces seguimos en esta situación complicada, ¿no? Y luego, ya hubo un cambio en el Ministerio de Trabajo, y luego en cada comunicación que sacaba el Ministerio de Trabajo, que claro, el Ministerio de Trabajo lo que señalaba es, bueno, que vamos a fomentar el diálogo social, el consenso, etcétera, pero luego en los tweets del Ministerio de Trabajo salía este hashtag de equilibremos la balanza, ¿no? Entonces, claro, sonaba un poco extraño que si tú lo que quieres es generar consenso, diálogo, apertura, tengas tu hashtag de, oye, equilibremos la balanza, como diciendo, oye, empleador, porque eso es lo que se lee entre líneas, soy empleador, has estado buscando tantos años, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Es raro, ¿no? Entonces estamos en esta situación. Bueno, y si ustedes ven los comentarios en redes sociales, está este desacuerdo entre el sector sindical y gobierno, Ministerio de Trabajo, continúa. Es acá donde nosotros nos encontramos. Y estamos, ya solamente para hacer una breve recapitulación, hemos visto cuáles son los orígenes del conflicto, hemos visto por qué las relaciones laborales son por naturaleza conflictivas, y luego de esto hemos visto qué situaciones de conflicto hemos tenido en los últimos años, producto pues de la diferencia de intereses que hay entre los distintos actores de una relación laboral, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué medidas vienen adoptando las organizaciones sindicales y actores relacionados? Es decir, ¿qué están haciendo los sindicatos ahora? Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Bueno, creación de nuevos sindicatos. Ya hemos hablado la sindicalización en el Perú está alrededor pues, de un 5%, viene subiendo. Hay un crecimiento en federaciones, las federaciones que son agrupaciones de sindicatos, los sindicatos se agrupan en federaciones y las federaciones en confederaciones, también vienen creciendo.
cambios de criterios del Ministerio de Trabajo, huelgas más largas, tenemos un sinnúmero de proyectos de ley en temas laborales. Ahora, que estos proyectos de ley en temas laborales hayan salido en norma, la verdad es que muy pocos, ¿no? Por mencionar algunos, tenemos proyectos de ley que establecen que la jornada de trabajo va a ser de 40 horas y no de 48, que el refrigerio forma parte de la jornada de trabajo, temas por el estilo que no han estado, que no, o no han sido aprobados o que ni siquiera han sido debatidos, ¿no? Los únicos ligados más o menos al tema laboral que han estado siendo aprobados, ¿cuáles son? Bueno, lo de los feriados. Ahí tenemos feriados nuevos que se han venido aprobando en los últimos meses. Y hay uno pues del 7 de junio que ya se aprobó en el Congreso, pero que todavía no sale la norma, por lo tanto no es feriado aún, ¿no? Y que hasta el 6 de junio no sabremos si ese feriado pues va a estar vigente a partir de este año, ¿no? Parece bastante complicada la. Entonces, solo para ver un poco el panorama de las huelgas, que para esto uno de los derechos laborales colectivos es realizar huelgas. Miren cuál ha sido la calificación de huelgas desde el 2016 al 2022, ¿no? Acá simplemente para hacer una explicación para que todos podamos apreciar bien este cuadro. Este cuadro lo que muestra son las huelgas declaradas procedentes e improcedentes por la autoridad de trabajo desde el 2016 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que muestra? Si es que una huelga es declarada improcedente o posteriormente ilegal, lo que sucede es que la huelga va a durar pocos días, luego generalmente dura 3 días. ¿Por qué? Porque después el sindicato dice, no, si es que yo acato una huelga declarada improcedente, me van a despedir. Entonces, claro, ya al segundo día, tercer día ya me regreso, ¿no? Las huelgas improcedentes son de corta duración. Cuando una huelga, por el contrario, es procedente, el trabajador puede estar de huelga bueno, el trabajador afiliado al sindicato, el sindicato puede estar de huelga todo el tiempo que ellos lo consideren conveniente, eh, sin que se les aplique una medida disciplinaria, ¿no? Ojo, en las huelgas procedentes y en las huelgas declaradas improcedentes, en ningún caso se paga la remuneración del trabajador. Hay un proyecto de ley en ese sentido, pero no está aprobado hasta la fecha, y esto siempre ha sido así. Las huelgas no se pagan, sean procedentes o improcedentes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las huelgas improcedentes, si es que uno las acata, terminan siendo sancionadas. Oye, has acatado una huelga declarada improcedente, te sanciona, trabajador. Huelga declarada procedente, trabajador hace huelga el tiempo que considere conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? Miren, en el 2016 en adelante se aprecia que hay un trecho muy grande entre las huelgas declaradas procedentes e improcedentes. ¿Y esto por qué? ¿Esto qué generaba? Que claro, las huelgas sean de corta duración, ¿no? Y eso que hace que la herramienta de presión, una de las herramientas de presión más fuertes que tienen los sindicatos, que son las huelgas, sean de corta duración y por lo tanto no tengan una buena herramienta para reclamar por sus derechos. ¿Qué es lo que vemos que sucede a partir del 2021, ¿no? Bueno, claro, como sabemos, en el año 2021, año electoral, cambio de gobierno, esa diferencia entre huelgas procedentes y improcedentes se acortó notablemente, ¿no? Lo que vemos es que hubo casi tantas huelgas procedentes como improcedentes. Esto que originó que los sindicatos cada vez más se animen a hacer huelgas cada vez más largas, ¿no? En el 2022 uno que puede, ojo que los cambios a las normas de relaciones colectivas de trabajo, los cambios al reglamento fueron en el 2022. Estas normas hicieron que hacer una huelga fuera más fácil, que fueran requisitos más fáciles de cumplir. Sí, sin duda. Pero ojo, en el 2021 este trecho ya se había cortado con las normas antiguas. ¿Qué significa esto? Que hubo un cambio de criterio en el Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, aplicando las mismas normas que determinan la procedencia o la improcedencia de la huelga, casi ninguna huelga salía declarada procedente. Y luego, en el 2021, hubo un cambio de criterio, no de normas, sino de criterio interno del Ministerio de Trabajo, que hizo que este trecho se acortara notablemente. En el 2022,
si bien vemos una separación entre las huelgas procedentes e improcedentes respecto del 2021, miren, igual ha habido 10 huelgas declaradas procedentes, ¿no? O sea, entre el 2016 y el 2019 nomás, entre el 2016, perdón, y el 2020, tenemos 19 huelgas declaradas procedentes. Es decir, en 5 años. En el 2021 nomás hubo 10. 16, perdón, y en el 2022 solito hubo 10, ¿no? Entonces, acá yo creo que lo que podemos ver es que hay, de repente en el 2022 ha habido una consolidación de este cambio de criterio y veremos si en el 2023 esto se mantiene o hay algún cambio de criterio interior del Ministerio de Trabajo que de repente reduce la procedencia de las huelgas. Eso ya lo veremos. Eh, Luego, ¿qué otro tema podemos ver acá? Bueno, la correlación entre huelgas procedentes y improcedentes, pero el siguiente gráfico, si bien este gráfico a mí me gusta mucho porque se puede apreciar el cambio de criterio sobre las huelgas, y el siguiente gráfico es incluso más revelador, ¿no? La duración de las huelgas. Entonces, claro, como ustedes, estoy seguro, pueden intuir, mientras mayor la duración de las huelgas, más presión pues tiene un sindicato respecto al empleador para que les brinde los beneficios que reclama, ¿no? Como, como un amigo sindicalista, asesor sindical una vez me dijo, oye, si es que nosotros sabemos, si es que nosotros no vamos a ganar a la huelga, no vamos a huelga. ¿De qué me serviría una huelga 2 o 3 días si los trabajadores van a perder dinero y yo no le voy a hacer cosquillas a la empresa, ¿no? Va un poco por ese tema, ¿no? Entonces, lo que podemos ver, el 2017, 2018, 2019 y 2020, la gran mayoría de huelgas era de 1 a 15 días, ¿no? Entonces vemos huelgas de más de 15 días, muy poquitas. ¿Qué pasa a partir del 2021? Acá lo que conversamos, bueno, a partir del 2021 hay más huelgas declaradas procedentes, sí, lo hemos visto, pero hay muchas huelgas que duran más de 15 días. Ahí vemos que está casi las que duran de 1 a 15 días, están más o menos por ahí con las que duran más de 15 días, y las que duran más de 21 días también son bastante, o sea, también son bastante considerables, ¿no? Incluso lo que nosotros podemos ver hemos visto es que las huelgas, hubo una huelga en el sector industrial que duró más de 100 días, ¿no? Entonces, claro, uno lo que pensaba antes, lo que decía antes es, oye, huelgas en el sector industrial, bueno, pues de repente si la huelga es declarada procedente, que es algo raro, en ese entonces, ¿no? Bueno, pues, ¿qué serán? 12 días de huelga, 15 días de huelga, no más. Pero ahora tenemos el caso de una empresa cuyo sindicato se fue más de 100 días de huelga. Entonces uno piensa, oye, ¿cómo puede estar los trabajadores afiliados a un sindicato más de 3 meses sin recibir remuneración del empleador? Claro, sin duda es una situación complicada, ¿no? Pero pasa. Entonces, y esto es por hablar del ejemplo extremo, porque los que nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, el sector industrial en promedio, que ya en el 2021 y 2022 los sindicatos se iban mínimo 30 días de huelga. Entonces, claro, parecía, ya uno saca su línea, ¿no? Ya que el sindicato decía, bueno, si no nos vamos 30 días de huelga, mejor no nos vamos, ¿no? Y lo que han hecho es desde 30, 33, 38 días de huelga más para, eh, para reclamar sus derechos, ¿no? ¿Qué otros temas han sucedido entonces en este tiempo relacionados a derechos laborales colectivos? Tenemos la huelga nacional del 9 de febrero de 2023, ¿no? Se declaró después de casi 20 años una huelga nacional convocada por la CGTP, ¿no? Entonces la duda que tenía era, oye, tenemos una huelga nacional después de bastante tiempo, venimos de una etapa en la que todas las huelgas se estaban aprobando, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al final la huelga se declaró improcedente. La huelga se declaró improcedente. ¿Y por qué se declaró improcedente? Por una serie de puntos, ¿no? Primero, que era una huelga de carácter puramente político, sin trasfondo socioeconómico y o profesional. Entonces, claro, acá se despeja una duda que había con las nuevas normas sobre relaciones colectivas, ¿no? Que es necesario que haya un trasfondo socioeconómico o profesional en las huelgas, porque ese requisito se quitó del reglamento, pero persistía de la ley.
respuesta después de esta resolución del Ministerio de Trabajo, sí, una huelga aún debe tener un trasfondo socioeconómico y o profesional que por lo menos en el análisis que hizo el Ministerio de Trabajo no se cumplió en esta huelga nacional, ¿no? No se presentó la nómina de trabajadores, no se cumplió con el plazo de comunicación, que eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero no se cumplió con el plazo de comunicación de ley y no se acreditó la ratificación de las bases sobre la decisión de la huelga. Entonces, ¿qué nos deja esto? ¿No? Ok, hubo una huelga nacional que no cumplió con los requisitos para llevarse a cabo, pero los motivos por los que se declaró la improcedencia no parecen todos difíciles de cumplir, ¿no? Más parece que con un poco más de repente agarrando esa resolución, haciéndole un poco más de caso, podrían presentar algo más contundente y quién sabe, de repente en el corto, mediano plazo, se vuelve a intentar se vuelve a convocar una huelga nacional y se va a tener un poco más en cuenta los criterios actuales del Ministerio de Trabajo para buscar su preferencia, ¿no? No es algo que no se puede descartar para nada, ¿no? Un segundo punto importante sobre relaciones colectivas laborales, ¿no? Con los cambios del 2022 salió una norma que establecía que las actividades o los procesos de una empresa afectados por una huelga se suspendían, ¿no? Entonces, se prohíbe que una empresa pueda mantener activos los procesos o actividades afectados por una huelga. Entonces, esto generaba una duda razonable, ¿no? Oye, pero si yo tengo trabajadores que no son parte del ámbito de la huelga, no son afiliados a una huelga, o son trabajadores esenciales que están que están a cargo de estos procesos o actividades, ellos podrían continuar o no. Entonces, esto va el caso, ¿no? Lo que Indecopi ha declarado es que constituye esta prohibición de que se mantengan activos los procesos o actividades, constituye una barrera burocrática ilegal. Entonces, la empresa puede continuar operando, naturalmente, continuar operando con los trabajadores que estén fuera del ámbito de la huelga, ¿no? Sí, y esta es una conducta que no se puede prohibir, ¿no? Esta resolución surte efectos generales, es decir, no solo para la empresa que denuncie, sino para todas las empresas, pero falta aún que quede consentida, sea confirmada por la segunda instancia, sea publicada en el programa. Entonces todavía falta bastante, ¿no? Pero es un criterio interesante a tener en cuenta. Luego, otro tema muy importante ligado a las relaciones colectivas es el arbitraje obligatorio, ¿no? Nosotros estamos en un esquema legalmente, tenemos arbitraje voluntario, tenemos el arbitraje potestativo, pero también tenemos una figura súper excepcional que es la del arbitraje obligatorio. ¿Esta figura en qué consiste? Si es que hay un sector que es álgido para la economía peruana y además hay situaciones de extrema violencia, en una negociación, un conflicto colectivo en particular, que es lo que hace la Autoridad Administrativa de Trabajo, asume el rol de árbitro y y resuelve el conflicto, ¿no? Que en el caso de la negociación colectiva, resuelve el convenio colectivo, actúa como árbitro, ¿no? Entonces, en esta empresa que nosotros les comentábamos que se fue más de 100 días a huelga, ¿qué dijo el Ministerio de Trabajo? Oye, ha habido ha habido un montón de días de huelga, y respecto de los actos de extrema violencia, bueno, pues resulta que hubo quejas vecinales porque cuando se fueron a huelga hicieron mucha bulla, metieron algunas quejas los vecinos en la municipalidad, ya, actos de extrema violencia. Bueno, el Ministerio de Trabajo la Autoridad Administrativa de Trabajo actúa como árbitro, resolviendo este conflicto colectivo, ¿no? Entonces, luego luego de muchos meses, en los que después de los que la autoridad había decidido actuar como árbitro, y luego de muchos meses sale el laudo arbitral, ¿no? Y es acá donde, si uno, por lo menos por lo que uno revisa en redes sociales, y también de pronto luego de revisar el laudo, claro, uno se queda con la duda de, bueno, ¿esto es una victoria sindical o no, no?
al final, por lo menos lo que pareciera es que el sindicato de repente no logró todos los resultados que quería, pero lo que sí queda que es de que el Ministerio de Trabajo actuó como árbitro y fue a resolver el conflicto colectivo, ¿no? Eso que no había pasado nunca, ¿no? En un caso pues, prácticamente sin precedentes, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió, incluso en esa época, lo que decían algunos sindicatos es, bueno, ahora se acabó las negociaciones que no se pueden cerrar porque las huelgas no le hacen daño a las empresas, porque ya yo hago mi huelga un número de días y luego el Ministerio de Trabajo me resuelve a través de un laudo el convenio colectivo, ¿no? Esa era la expectativa. Ahora como el resultado, si ustedes revisan en redes sociales, ven que algunos opinan, no, es un éxito de la empresa, otros éxito sindical. Bueno, al final cada uno puede revisar el laudo y analizarlo, pero esto sí queda, ¿no? Que se resolvió el conflicto colectivo, ¿no? Y otro tema importante que ha estado sucediendo es el de la declaración del primer sindicato de grupo económico, ¿no? El ministerio ya con los cambios que ha habido al reglamento de relaciones colectivas de trabajo, se reconoció a un primer sindicato de grupo económico y vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante. Seguramente en esto lo que va a terminar pasando es que el resto de sindicatos está viendo cómo progresa este tema de los sindicatos de grupo económico, de contratistas, subcontratistas, etcétera, y van a ver si es que al final hay buenos resultados y según eso podrán tomar la misma decisión. ¿Qué antecedente tenemos? Bueno, tenemos el antecedente también de la negociación colectiva que se quiso hacer por rama en el sector minero y que al final no terminó prosperando, ¿no? Hay, se busca impulsar desde hace bastante tiempo, acá tenemos apuntado un ejemplo sobre un seminario dictado por una federación sindical que se estaba impulsando la negociación colectiva por rama de actividad en la industria, ¿no? Pero al final, no, quizá los sindicatos varíen y vean si es mejor negociar por grupo económico de repente, ¿no? O por algún otro tipo de alternativa. ¿No? ¿Qué otro tema tenemos? Y este es un tema muy interesante porque creemos que va a ser algo de lo que vamos a ver de manera constante en los próximos años, es el de las huelgas que no tienen como motivación la negociación colectiva o el incumplimiento de resoluciones judiciales. ¿Qué es lo que pasaba antes? Antes, el sindicato se podía ir a huelga solamente si estaba en medio de una negociación colectiva y la negociación colectiva estaba abierta. Entonces yo me iba a huelga, ¿por qué? Porque estoy negociando mi pliego de reclamos, rompimos el trato directo, me voy entonces como manera legal de presionar por mis derechos, me voy a huelga. Esa era la alternativa uno. Y la alternativa dos era cuando el empleador incumplía resoluciones judiciales ya en última instancia, ¿no? Eso es un último pronunciamiento del Ministerio del Poder Judicial diciendo que el empleador estaba incumpliendo, diciendo que el empleador tenía que cumplir algo, el empleador, a pesar de la resolución judicial, seguía incumpliendo y ahí te ibas a huelga. Eran los únicos motivos. Con el cambio que se dio en el 2022, ya la norma lo que decía es, te puedes ir a huelga cuando quieras. No lo dice de esta forma, pero eso es lo que podemos desprender, ¿no? No importa el motivo, pero ya saben, tiene que ser motivos profesionales, económicos, ¿no? Y te puedes ir a huelga cumpliendo los requisitos de siempre, pero ya no en el marco de ni la negociación colectiva ni en el marco del incumplimiento. Entonces, ¿qué hemos tenido? Que este año han sucedido las dos primeras huelgas en este marco, ¿no? Una huelga, ¿por qué? Porque lo que se decía es que había una empresa que estaba incumpliendo el convenio colectivo, ojo, no había resolución judicial ni nada, simplemente se dijo que incumplía el convenio colectivo y por eso se fue a huelga y duró 12 días y luego tuvimos otra huelga de una empresa de bebidas del sector industrial que duró 2 días y también, ¿no? Por reclamos laborales específicos, ¿no? Había una serie en redes sociales, el sindicato estableció una serie de reclamos, algunos reclamos que estaban incluso en nivel de extraproceso, en el Ministerio de Trabajo, y la huelga se declaró procedente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué podemos ver a futuro? A futuro
seguramente cualquier problema que una organización sindical considere importante va a tener dentro de sus herramientas no solamente la inspección laboral, no solamente el juicio laboral, también va a considerar, y de repente pues hacemos una huelga de protesta por esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay dos sindicatos que ya lo han hecho, nosotros también podemos. Es una herramienta adicional que tienen, ¿no? Perfecto. Entonces, ya hemos hablado de qué están haciendo los sindicatos en este contexto laboral complejo que tenemos. Hemos visto también cómo nacen los conflictos laborales. Y es acá donde vemos, bueno, entonces, ¿cuáles son los derechos laborales colectivos? ¿No? Hay situaciones de conflicto, ya sabemos que las relaciones laborales son conflictivas, ya sabemos por lo que hemos visto que los sindicatos pues están bastante movidos y hemos ido explicando en el camino varios de los derechos laborales colectivos que tienen los trabajadores y los sindicatos, ¿no? Entonces acá vamos a desmenuzar un poquito estos derechos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que están reconocidos en la Constitución, ¿no? Tenemos el derecho de sindicalización, ¿no? Entonces, el Estado garantiza la libertad sindical. Ojo que la libertad sindical hay que entenderla de manera bastante amplia, ¿no? Es todo aquello que necesita la organización sindical para cumplir con sus objetivos, ¿no? Entonces acá solamente por mencionar algunos temas, luego aterrizaremos en otros, pero por ir mencionando algo, acá está el derecho de constituir organizaciones sindicales, ¿no? O sea, yo puedo crear un sindicato, puedo crear un sindicato de empresa, un sindicato de rama de actividad, de grupo de empresa, etcétera, ¿no? El derecho que yo tengo de afiliarme. Ok, yo quiero afiliarme a un sindicato. Entonces, nadie me puede impedir mi derecho a la afiliación, ¿no? Imagínense que el empleador dice, oye, pero para afiliarte al sindicato necesitas pasar el periodo de prueba, para afiliarte al sindicato necesitas hacer un contrato estable, a plazo indeterminado, no. Yo me afilio cuando desee. Y también tiene la contraparte, ¿no? Que es la facultad de no afiliarme, ¿no? Oye, ya, esto del sindicato suena bacán, suena bonito, pero no es lo mío, no quiero afiliarme a un sindicato. Entonces, como parte de mis derechos, también está el derecho mi derecho que se respete mi derecho a no afiliarme a un sindicato. Está facultad de afiliación, facultad también de no afiliación. También la facultad de desafiliarme, ¿no? Porque así como a veces vemos que hay, que se pueden poner trabas en algunos lados, como siempre decimos, hay trabajadores buenos, trabajadores malos, empresas buenas, empresas malas, sindicatos buenos, sindicatos malos, hay de todo. Así como vemos que hay empresas que dificultan, obstaculizan la afiliación sindical, también hay sindicatos que obstaculizan la desafiliación sindical. Entonces, oye, si ya quiero desafiliarme, oye, ya, pero tienes que ir a tal dirección de 1 a 2 de la tarde y mandar tu carta notarial. Bueno, también es un obstáculo de la desafiliación que no debería suceder. Va por los dos lados. Elaborar estatutos, afiliarte a organizaciones de grado superior, ¿no? Por acá va el derecho a la sindicación. Luego tenemos el derecho de negociación colectiva sobre el que nos vamos a detener bastante en los próximos minutos. ¿Qué es lo que hace el Estado? Fomentar la negociación colectiva, promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales, ¿no? Acá es donde viene una crítica a las nuevas normas sobre relaciones, sobre derechos laborales colectivos que surgen en el 2022. ¿Por qué? Porque antes del 2022, de julio del 2022, un empleador podía decidir llevar a arbitraje a un sindicato, ¿no? Entonces, qué es lo que pasaba, ¿no? El arbitraje funcionaba de manera alternativa a la huelga. En un primer momento, si es que el empleador llevaba a un sindicato a arbitraje, el sindicato ya no podía hacer una huelga. Hubo idas y vueltas respecto de si es que era válido que se declararan improcedentes las huelgas porque el empleador te había llevado a arbitraje. Hubo algunos criterios del ministerio que decían que sí, otros que no. Bueno, al final, con este cambio, no, solamente los sindicatos pueden llevar a huelga a las empresas. Y es ahí donde nosotros nos preguntamos, oye, pero si la Constitución misma promueve la forma de solución pacífica de los conflictos laborales y el arbitraje es una forma pacífica de solución de conflictos,
Entonces, ¿por qué solo lo pueden usar los sindicatos y no pueden usarlo las empresas, ¿no? Más allá de esta discusión de, oye, si es que yo, empresa, te llevo a arbitraje, tú, sindicato, puedes o no hacer una huelga, esa es una discusión por separado. ¿Por qué bloqueamos la posibilidad de las empresas de irse a arbitraje? Bueno, actualmente está bloqueado. Solamente los sindicatos pueden, ¿no? Recordar también que tenemos un esquema de pluralidad sindical, entonces puede haber varios sindicatos dentro de una misma empresa, pero el sindicato que tiene la mayoría absoluta de los trabajadores del ámbito representa a todos los trabajadores, ¿no? Y luego otro punto del que ya también vamos a detenernos más adelante es el tema de la huelga, ¿no? Entonces, el, eh, se regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social, ¿no? Entonces, claro, hay determinados requisitos, excepciones y limitaciones, pero se reconoce el derecho de huelga, ¿no? Y acá es muy interesante el derecho de huelga porque el concepto de la huelga ha sufrido una transformación muy grande en los últimos 60, 70 años, ¿no? O sea, hace 60, 70 años había ordenamientos jurídicos donde decían que la huelga era un delito, ¿no? Entonces era un delito que hagas huelga y ahora es un derecho, ¿no? O sea, algo que sea delictuoso y luego sea un derecho laboral recogido constitucionalmente. Entonces, claro, es un cambio importante, es un cambio bastante grande, ¿no? Nadie duda del derecho de los trabajadores, de los sindicatos de esta huelga. Deben cumplirse determinados requisitos para eso. Esto vamos a hablar. Entonces, solamente para tener en cuenta algunos temas respecto a formación de sindicato, si va a ser un sindicato de empresa, mínimo 20 trabajadores, para otro tipo de sindicato, 50 trabajadores. Con las nuevas modificaciones se reconocen una serie de sindicatos, ¿no? Ya no los sindicatos clásicos de empresa o rama de actividad, también se reconoce la existencia de sindicatos de grupos de empresa, de cadena productiva, cadena de subcontratación, o cualquier otro que estime conveniente. Hay total libertad respecto al tipo de sindicato que se puede hacer. Se afilian las personas de dirección y de confianza si el estatuto sindical lo permite. Es posible afiliarse directamente a federaciones y confederaciones. Antes, yo solamente me podía afiliar al sindicato de nivel de empresa. Ahora, de manera directa, yo me puedo ir a una federación y afiliarme a ese sindicato, ¿no? Si hay varios sindicatos de empresa, negocia el sindicato mayoritario. Si no hay, todos negocian. O sea, una empresa puede, y es algo que de hecho creo que es la regla, ¿no? Hay varios sindicatos minoritarios en una empresa. Bueno, entonces tendré que negociar con todos, ¿no? Claro, va a haber siempre uno que funcione más o menos como que parámetro, pero todos negocian, ¿no? ¿Cómo es que se registran los sindicatos? ¿No? Hay países donde es muy difícil crear sindicatos. Si ustedes siguen las noticias de sindicalización en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos es muy difícil crear un sindicato. Acá es el registro automático de forma virtual a través de la página de la mesa de partes virtual del Ministerio de Trabajo, cumpliendo los requisitos, ingresan, ya está. ¿Qué debe tenerse en cuenta al momento de la constitución? Eso lo vamos a ver con detenimiento un poquito más adelante cuando veamos temas de, temas de derechos de los sindicatos. ¿Qué derechos tienen los dirigentes sindicales y los afiliados a los sindicatos? ¿No? Acá los vamos a repasar brevemente antes de entrar a lo que es negociación colectiva, que es un punto bastante interesante, ¿no? Entonces, hay que recordar que el fuero sindical, que es un derecho a no ser trasladado a otro centro de trabajo sin causa debidamente demostrada o sin la aceptación del trabajador, así como no ser despedido sin causa justa, es un derecho que tienen los dirigentes sindicales, pero además tienen derecho otros trabajadores, ¿no? Ahí en la parte inferior lo pueden apreciar, pero por ejemplo, miembros de la junta directiva, miembros de comisiones negociadoras, candidatos a dirigentes sindicales o delegados, o todos los miembros de un sindicato en formación, hasta 3 meses después de presentada la solicitud de creación del sindicato, tienen derecho a este fuero sindical, ¿no? Entonces, claro, si bien legalmente toda decisión arbitraria de un empleador está prohibida, claro, acá hay un derecho especial que tienen estos trabajadores y dirigentes sobre el fuero sindical, ¿no? Yo recuerdo bastante un caso en el que un trabajador de un sindicato, un dirigente sindical, fue trasladado de una planta
que quedaba en determinada dirección a otra planta que estaba a 1 kilómetro de distancia. Entonces, en ese caso, claro, ahí la inspección laboral determinó que se afectó su fuero sindical. Es una decisión con la que particularmente no estoy de acuerdo, porque 1 kilómetro, ¿qué tanto puede complicar tu labor como dirigente sindical? Pero fue la conclusión de la autoridad, ¿no? Protección contra actos de hostilidad. Por tu condición de afiliado al sindicato o tu condición de dirigente sindical no pueden efectuar actos que afecten tu dignidad, ¿no? Eh, y además tenemos el tema de las licencias sindicales, ¿no? Y las licencias sindicales pagadas son 30 días en el año por dirigente sindical si es que es una organización sindical que agrupa de 20 a 50 trabajadores, es para 2 dirigentes sindicales, pero si es una organización sindical que agrupa a más de 50 trabajadores, es para 4 dirigentes sindicales. Por convenio colectivo, esto puede cambiar. De hecho, uno de los puntos recurrentes de pliego de reclamos es que se le reconozca al sindicato más días de licencia sindical. Incluso en el mercado tenemos algunos sindicatos ya bastante antiguos, con toda una tradición de negociación, que llevan décadas negociando, que tienen licencia sindical, que algunos de sus dirigentes tienen licencia sindical todo el año, ¿no? O sea, todo el año están realizando actividades sindicales, ¿no? No están trabajando y todo pagado, ¿no? Las normas también establecen que es posible la acumulación de licencias sindicales. Es decir, y a cada dirigente sindical, somos un sindicato de 200 trabajadores, cada dirigente sindical tiene 30 días de licencia. Entonces, ok, en lugar de que salgamos todos 30, ¿por qué no le damos a los 30 días de uno, los repartimos entre el resto, entre secretario general, de defensa y de organización? Porque el otro secretario no es que requiera tantos días. Entonces sí, es posible, ¿no? Estos días hay que verlos como una bolsa que se puede repartir entre cualquiera de los dirigentes sindicales, ¿no? Ahora, ustedes dirán, estos días de licencia sindical, ¿cómo funcionan en negociación colectiva? Porque claro, ¿qué pasa si es que se agotan los días de licencia sindical y aún no se cierra un pliego de reclamos? El cómputo de los días de licencia sindical para negociación colectiva es independiente al resto de licencias sindicales. Los días de licencia sindical necesarios para negociar colectivamente son ilimitados. Es decir, si yo tengo un pliego de reclamos en el que todas las semanas yo me reúno un día con el sindicato, con la comisión negociadora del sindicato para revisar el pliego de reclamos y negociar colectivamente, todos los días que yo negocie van a ser pagados. No importa cuántos días sean, si estoy negociando 1 año, 2 años, 3 años, todos los años van a ser, todos los días, perdón, van a ser pagados hasta que se cierre esa negociación colectiva. ¿Qué otros derechos hay? Hay un derecho que los sindicatos preparados aprecian mucho, que es el de organizar las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Claro, porque esto te pone en vitrina, ¿no? Oye, mira, nosotros como sindicato tenemos una importancia tal, reconocida legalmente, que participamos, organizamos las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, ¿qué hago? La Junta Electoral, yo la armo entre trabajadores que no son ni de dirección ni de confianza. Yo elijo quienes forman parte del comité electoral, me encargo de todo lo que sea hasta la instalación del comité. Yo como sindicato lo organizo. Si soy un sindicato de 100 trabajadores y la empresa tiene 1000, igual yo lo hago, ¿no? A pesar de que soy un sindicato minoritario, ¿no? ¿Qué prerrogativa tiene el sindicato mayoritario? Solo una, ¿no? Tiene un observador en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Pero luego cualquier sindicato, solo por el hecho de estar constituido como tal, se debe encargar de la selección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es algo bastante importante, ¿no? Entonces, hasta acá hemos hablado sobre temas de formación de sindicato, constitución de sindicato, tipos de sindicato que se pueden crear,
y los derechos que tienen dirigentes sindicales y algunos trabajadores afiliados al sindicato también, ¿no? Ahora lo que queremos hablar un poco, ya para cerrar nuestra charla, es temas de negociación colectiva y huelga, ¿no? En el tema y recuerden por favor que cualquier duda que pudieran tener, la ponen por el chat y la vamos absolviendo a medida que vamos conversando. Entonces, en el tema de la negociación colectiva, es un procedimiento de diálogo que tiene como finalidad buscar solución a un conflicto de interés, ¿no? Entonces, económico. ¿Qué principios tiene la negociación colectiva? Principio de negociación libre y voluntaria es el primero. Nosotros tenemos una legislación que te obliga a negociar, ¿no? Te obliga a negociar en el sentido de, una vez que tú recibes como empleador, recibes el pliego de reclamos, tienes 10 días calendario para convocar y sentarte con el sindicato y dar inicio a la negociación colectiva, ¿no? Se instala la negociación colectiva. Eh, Ahora, luego de instalada, no tienes ninguna norma que te obligue como empleador a tener un producto, ¿no? O sea, en teoría, tú podrías negociar por un año, 2 años, 3 años. No hay ninguna norma como sí hay en otros países que te diga, ya, si tú después de 30 días no llegas a ninguna negociación colectiva, hay alguna consecuencia legal. No lo tenemos acá en el Perú. Simplemente puedes seguir negociando. No tienes tampoco, no tienes la obligación tampoco de que tus propuestas vayan mejorando. O sea, si tú, eh, no sé, en una negociación colectiva presentas una propuesta y el sindicato te presenta otra, no es que haya alguna norma que diga, oye, por si acaso la siguiente propuesta tiene que ser mejor. Tú puedes decir, no, me planto en esa propuesta, es mi propuesta final. ¿Eso significa no negociar? No, eso es una propuesta también, ¿no? Claro, te expones luego a que el sindicato diga, bueno, rompemos el trato directo, nos vamos a la conciliación, nos vamos a la huelga, nos vamos al arbitraje, etcétera, ¿no? Puede pasar. Luego tenemos otro principio que es el de la libertad de negociación, de decisión respecto del nivel de negociación, si se va a negociar a nivel de presa, a nivel de derrama de actividad, por ejemplo. Y un tema muy importante es la negociación de buena fe. Sí tenemos una regulación sobre negociación de buena fe y la negociación que no cumple con la buena fe tiene consecuencias legales. Por ejemplo, el arbitraje, ¿no? Si es que, la empresa no va a las reuniones pactadas, llega tarde a las reuniones pactadas, despide dirigentes sindicales sin causa a los miembros de la comisión negociadora, entonces son actos de mala fe que lo que pueden determinar es primero la procedencia de un arbitraje potestativo, ¿no? Y segundo, incluso que esa conducta pueda ser tomada en cuenta por los árbitros en el momento en que vayan a laudar, a emitir el laudo arbitral, ¿no? Entonces, hay que siempre negociar de buena fe. Ahora, ¿cuál es el proceso de negociación colectiva, ¿no? Acá lo hemos resumido un poco. Vamos a explicar cada uno de estos puntos, ¿no? En el proceso de negociación colectiva, el sindicato tiene un derecho que es el de pedir la información económica, ¿no? 90 días antes del vencimiento del convenio colectivo vigente, el sindicato puede pedir información económica. ¿Para qué? Para elaborar su pliego de reclamos, ¿no? Entonces, cumple con esta anticipación, en 30 días calendario, la empresa tiene el deber de presentar la información económica. Luego, el sindicato presenta el pliego de reclamos que debe cumplir con determinados requisitos porque debe estar firmado pues por los dirigentes sindicales, debe decir que cuentan con las facultades establecidas en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Presentan el pliego de reclamos y es acá donde se activa un primer plazo, ¿no? Que es el de 10 días calendario. La primera citación para negociar colectivamente debe ser dentro de los 10 días calendario de notificación del pliego de reclamos. Luego de esto se inicia lo que se llama la etapa de trato directo, en la que las partes negociaron, que se suele dar en la instalación de la negociación colectiva, que está en la primera reunión de negociación, ¿no?
las reglas básicas de la negociación. Uno de los primeros puntos que se toca es el de la frecuencia, ¿no? Oye, ya, vamos a negociar. Yo sindicato quiero negociar 2 veces por semana porque quiero cerrar rápido. Y la empresa dice, bueno, yo quiero juntarme una vez al mes porque tengo distintas obligaciones. El sindicato de repente pues pide licencia, yo como trabajador no pido licencia, esto es una cosa más que se suma a mi trabajo como representante de la empresa. Entonces tratan de llegar a un punto respecto a cuál es la frecuencia. La asunción de gastos. Nada de esto pues está en la norma, no son cosas típicas de instalación. Yo como empresa, no, yo creo que no debo asumir gastos porque eso lo deberías tú solventar con tus cuotas sindicales. Y el sindicato dice, oye, pero yo, pues tú quieres que negociemos en Lima, pero yo tengo mis dirigentes sindicales que vienen de Chiclayo, vienen de Trujillo, vienen de Arequipa, tienen que gastar en hotel, alimentación, pasaje. No, pido pues por reunión que me des 100. Son cosas que se suelen discutir lo de los viajes. Luego, la licencia. Ok, tenemos licencia libre los días de negociación, por ley, correcto. Oye, pero yo quiero una licencia también un día antes y un día después. La empresa dice, no, solo el día reconocido legalmente, ¿no? ¿Dónde vamos a llevar a cabo la negociación? Hay algunos sindicatos que quieren que las negociaciones sean intercaladas. Un día en el centro de trabajo, un día en el local sindical, porque algunos sindicatos tienen su local sindical o de repente están en una federación o una confederación que les brinda un local sindical, ¿no? Entonces quieren que la empresa vaya al local sindical. La empresa que suele querer lo que sea en el lugar donde yo decido, ¿no? Entonces, son estas cosas sobre las que se tienen que poner de acuerdo en la instalación. Luego de esto, asumimos pues que la instalación se lleva a cabo de manera correcta, se instala la negociación, comienzan las reuniones en trato directo. No existe un número determinado, específico, de reuniones de negociación, ¿no? Claro, este mito urbano en la que los sindicatos miden más o menos a la sexta reunión si es que se logró algo o no para ver si toman una decisión un poco más dura, pero no es algo que esté en ninguna norma ni nada por el estilo, ¿no? Imaginemos pues que el convenio colectivo no se cierra, entonces acá es donde el sindicato tiene que tomar alguna de las siguientes decisiones. Puede irse primero a una conciliación ante el Ministerio de Trabajo. No es una vía obligatoria, ojo, puede optar por una conciliación. ¿Qué es la conciliación? Estar frente a un funcionario del Ministerio de Trabajo que trata de acercar a las partes para llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo, ¿no? Eso uno. ¿Qué es lo segundo que puede hacer? Decidir irse al arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Es un mecanismo de solución de conflictos en la que el sindicato elige a un árbitro, la empresa elige a otro árbitro y entre estos dos árbitros eligen un tercer árbitro. Estos tres árbitros conforman lo que se llama el tribunal arbitral. Y el tribunal arbitral lo que decide es el contenido del convenio colectivo, ¿no? Y la otra decisión es irse a huelga. El sindicato tiene que decidir si se va al arbitraje o se va a la huelga, no puede irse a lo. Sobre la huelga hablaremos un poquito más adelante. Y luego de esto, bueno, ya se cierra el convenio colectivo, ¿no? Hay algunas negociaciones que quedan abiertas a veces, ¿no? O sea, a veces no sé, el sindicato se fue a huelga, hizo huelga 30, 40 días, no le funcionó, el conflicto queda abierto, no se cierra el convenio colectivo, ¿no? A veces sucede, ¿no? Y ya para terminar, queríamos comentarles sobre algunos aspectos relevantes de la huelga, ¿no? La huelga es la paralización de labores y el abandono legal del puesto. Como ya comentamos antes, puede ser pues por cualquier motivo, ¿no? Hay motivos ilegales, ¿no? Hay, perdón, maneras ilegales de ejecutar la huelga, ¿no? Por ejemplo, la paralización intempestiva es ilegal. O sea, yo estoy trabajando y de la nada, yo tomé mi lapicero, ¿no? Y digo, ya, dejo de trabajar. No se puede. Trabajo a desgano, trabajo lento, este también está prohibido, ¿no? O cualquiera que obstruya en el centro de trabajo, que se ejecute en el centro de trabajo o que obstruya el ingreso, también es una huelga ilegal. Esos son mecanismos que, ojo, que en otros países
algunas de estas huelgas son legales, son válidas. Acá en el Perú, la huelga legal es la que genere el abandono del puesto de trabajo fuera del centro de trabajo, no vas a laborar. Esa es la huelga, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la huelga en la remuneración? No se paga el sueldo de la remuneración, ¿no? ¿Qué requisitos se deben de cumplir? Acá vamos a listar los principales, ¿no? El sindicato tiene que avisar con 5 días hábiles de anticipación a la empresa y al Ministerio de Trabajo. Estos 5 días se amplían a 10 días hábiles en total de preaviso si la empresa realiza actividades esenciales, ¿no? Actividades ligadas pues a servicios públicos, transportes, carreteras, agua, desagüe, todos esos son 10 días hábiles de preaviso, no 5. Todos aquellos que tengan que ver con servicios a la comunidad. Tiene que haber una votación, porque la huelga tiene que haberse aprobado en asamblea, la mitad más uno de trabajadores debe haber aprobado irse a la huelga. Y hay una declaración jurada de cumplimiento legal que hacen los dirigentes sindicales y proporcionan una lista de servicios indispensables. Este punto es muy importante. ¿Qué es una lista de servicios indispensables? A pesar de que la huelga es una autorización legal de hacerle daño a la empresa, porque la huelga genera un daño, este daño no puede ser de una magnitud tal que ocasione un daño excesivo a la empresa, ¿no? Entonces, la empresa tiene el derecho de que se cubran algunos puestos de trabajo, que son estos servicios mínimos, para que el daño no sea excesivo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, a ver, tenemos un horno que si lo enfríe, que si lo apagas se rompe, o si cuando lo quieres prender vas a demorarte pues 3 días prendiéndolo hasta que caliente, ya. Servicio indispensable. Ese es un ejemplo, ¿no? Luego, está esta dicotomía pues entre la huelga y el arbitraje, ¿no? ¿Qué prefiero yo, sindicato, huelga o arbitraje? El arbitraje estuvo de moda, ¿no? La fiebre del arbitraje comenzó en el 2011 y poco a poco se ha ido apagando, ¿no? ¿Por qué? Porque el arbitraje suele ser caro, ¿no? O sea, los árbitros son caros, como a veces pasa en la vida, pues si quieres un buen árbitro te va a costar más, y si encima pagaste un árbitro y perdiste, pues ya no te gusta tanto esta forma de solución de conflictos. Entonces, claro, hubo momentos en los que que la mayoría de arbitrajes salían a favor de los sindicatos, esto al inicio, luego la balanza se fue inclinando, y bueno, ahora lo que tenemos es que cada vez menos sindicatos optan por el arbitraje. Además que hay un tema cultural también. Hay organizaciones sindicales que dicen, oye, tradicionalmente yo soy una organización sindical que tiene décadas. Nuestra organización sindical no fomenta el arbitraje. ¿Por qué? Porque la forma clásica de solucionar conflictos de los trabajadores es la huelga y nosotros nos vamos a huelga. Hay un tema cultural también ahí detrás, ¿no? Cuando hay una huelga, el Ministerio de Trabajo llama a las partes para resolver el conflicto, ¿no? Que es lo que se llama las reuniones extraproceso. ¿Cuál es la frecuencia de estas reuniones? Dependiendo del tipo, la magnitud de la huelga, etcétera, estas reuniones pueden llegar a ser diarias y estar todo el día negociando, yendo a las reuniones de proceso para solucionar el conflicto y llegar a un acuerdo, a un convenio colectivo, ¿no? Esto a veces toca, ¿no? Los servicios mínimos, ya los explicamos, ¿no? Que se designan estos puestos. En enero la empresa manda al sindicato un informe sobre cuáles son estos puestos mínimos que deben cubrirse. Y esto es importante porque, y este es también uno de los cambios que hubo el 2022, ¿no? Ante la falta de acuerdo y cuando no hay una resolución de divergencia, es decir, cuando el sindicato ha manifestado su desacuerdo, esto lo está solucionando un tercero y todavía no se soluciona, el Ministerio de Trabajo será el que determine, tomando como referencia únicamente el informe del empleador, cuáles son estos puestos indispensables. ¿Utilizando qué? La buena fe. Es decir, hay una facultad discrecional del Ministerio de Trabajo respecto de cómo se van a cubrir estos servicios indispensables, ¿no? Esos servicios mínimos. Las medidas disciplinarias en huelga, imagínense que ustedes tienen trabajadores indispensables, estos que ocupan los servicios mínimos, y no va el trabajador legalmente ocupa un servicio mínimo, se le avisó al trabajador, el trabajador a sabiendas no fue, se le puede sancionar desde el primer día. Pero al resto de trabajadores, a los trabajadores que han ido a acatar la huelga,
se les puede sancionar a partir de la declaración de ilegalidad en última instancia. ¿Qué derechos tienen los dirigentes? Bueno, ya hablamos de las licencias sindicales y el fuero sindical. Y hay un tema con el que queríamos terminar, que es uno de los puntos más controvertidos, que es el de la extensión de beneficios de convenio colectivo con el sindicato minoritario, ¿no? Antes del 2022, y con esto terminamos, antes del 2022 había una duda respecto de si cuando un sindicato minoritario cerraba un convenio colectivo, si es que esto se podía extender a los demás trabajadores no afiliados. Entonces teníamos por un lado que primero el Ministerio de Trabajo y después la SONAFIL solían decir pues que no se podía, y teníamos por otro lado la Corte Suprema que en algún momento dijo que era obligatorio hacerlo, y luego dijo, bueno, no es obligatorio, pero es el derecho del empleador de hacer esta extensión. Además teníamos el Tribunal Constitucional que decía que todos los trabajadores, por el solo hecho eh, de ser un trabajador, tienen derecho, así no estén afiliados, a tener incrementos salariales, y que afectaba tu libertad sindical negativa, esa que hablamos hace un momento, que no te den un incremento salarial, ¿no? Entonces, ¿qué sale? Sale este decreto supremo que establece que está prohibida la extensión de beneficios por convenio colectivo, ¿no? Entonces, ahora hay toda una discusión respecto de si esto afecta a la libertad sindical negativa, si esta norma del reglamento es no constitucional, hasta qué punto una política salarial podría dar beneficios a los sindicalizados, y ese es el punto en el que nos encontramos actualmente. Perfecto. Esto es todo de mi parte. No sé igual si es que de repente tienen alguna, bueno, queda 2 minutos para terminar. No sé igual si es que tienen alguna duda, alguna consulta de la que podamos conversar. Yo encantado por Sí, muchísimas gracias, estimado doctor, por la ponencia. En efecto, aquí tenemos algunas preguntas que nos han sido remitidas de manera interna, así que se las procedo a comentar. La primera dice lo siguiente. ¿Cuáles son los principales convenios internacionales que protegen los derechos laborales colectivos? Ujú. Claro, tenemos el convenio OIT número 87 y el convenio OIT número 98, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver cuál es el marco sobre el que se ha hecho la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento, podemos ver en los convenios 87 y 98 de la OIT, ¿no? Ahí seguramente podrán encontrar. Claro, una característica de los convenios OIT, esto no de todos, pero sí de varios, es que tienen normas o lineamientos generales de cómo se debe llevar a cabo de cómo deben ser las normas en los países, ¿no? Entonces vamos a ver el desarrollo en la ley y el reglamento de relaciones colectivas, pero la norma, el marco general sobre el que no deberíamos salir son los convenios 67 y 98 de la OIT. Muchas gracias, doctor. Le comento la siguiente pregunta. Dice, ¿qué desafíos y tendencias actuales enfrentan los derechos laborales colectivos en el mundo laboral? No, esa es una muy, muy, muy buena pregunta, ¿no? Porque creo que ahora el principal desafío es cómo subir la tasa de afiliación sindical, eso uno, ¿no? Porque estamos en un país donde la tasa de afiliación es 5%, ¿no? Cuando nosotros hemos visto que la afiliación y la creación de sindicatos ha mejorado. Lo que pasa es que al ser la tasa de afiliación tan baja, hay algunos sesgos que tiene la sociedad que hay que combatir, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que un dirigente sindical me contaba que ellos estaban haciendo una huelga, ¿no? Entonces estaban en su cuarto día de huelga y se pararon fuera de un canal de televisión en el que estaban diciendo, oye, queremos que nos escuchen, queremos decir algo en el canal, etcétera, ¿no? Y qué era lo que decían por ahí, ¿no? Decían, oye, ya, dale los 5 minutos a estos para que ya dejen de molestar, ¿no? O sea, claro, si tú no tienes una conciencia sobre, oye, hay que pelear por derechos colectivos, y dices, bueno, estos jueces, ¿qué pantalla les vas a dar? Entonces, es un poco cambiar el chip. De hecho, lo que sucedió a partir del 2021 es que hubo mayores actores políticos en todos los temas sindicales, se volvió
frecuente que hay un sindicato parado pues fuera del Congreso, al costado de un congresista, hablando sobre sus derechos laborales. Entonces los sindicatos decían, oye, parece que esto de hacer sindicatos no está mal visto, entonces hagamos nosotros el nuestro. Entonces yo creo que ese es uno de los principales retos que afrontar. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta. Dice, doctor, ¿nos podría comentar de qué manera actúa la autoridad de trabajo respecto a la calificación de las huelgas y de qué manera incide frente a los sindicatos? Ujú. Claro, acá yo creo que podemos distinguir de repente lo legal de lo que nos pueden decir las estadísticas, ¿no? Porque legalmente lo que hace el Ministerio de Trabajo es verificar si se cumple con los requisitos legales y según eso determinar si la huelga es procedente o improcedente, ¿no? Entonces ese es su papel, ¿no? Verificar si es que los documentos presentados son los adecuados legalmente y según eso se declara que la procedencia y la improcedencia ya está, ¿no? Pero los gráficos que hemos visto es que dicen que con las mismas normas tuvimos un momento en el que, si la memoria no me falla, teníamos pues que casi el 90% de las huelgas era declarado improcedente, a un momento en el que con las mismas normas era mitad mitad, ¿no? Y ahora estamos en una situación que una de cada 3 huelgas es declarada procedente. Entonces, ¿cambian las normas o cambian los criterios? ¿No? Claro, da la impresión que también hay un factor político detrás de la aprobación de las huelgas, solamente de la revisión de las estadísticas. Ujú. Muchas gracias, doctor. A propósito de lo que nos comentaba, tenemos la siguiente pregunta. Dice, doctor, ¿qué modificaciones o mejoras merecen los derechos laborales colectivos? Ujú. Claro, ese es también una súper buena consulta, porque claro, lo que yo creo que debemos de repente pensar es, precisamente pensando en esto de la tasa de afiliación, es pensar cuáles son las cosas que se podrían hacer de repente para incrementar esta tasa de afiliación. Yo recuerdo que una vez un dirigente sindical también comentaba, oye, pero nosotros, lo decía por los sindicatos, ¿no? Queremos negociar por rama de actividad, ¿no? Y lo que dicen las empresas es, nosotros tenemos uno de en el Perú, tenemos un esquema de contratación en el que después de que tú te vuelves estable, es imposible despedir a alguien, ¿no? A diferencia de varios otros países, en Perú no podemos despedir a alguien por una cantidad de remuneraciones, ¿no? En Europa, por ejemplo, que es un país en el que la tasa de sindicalización es súper alta, sí puedes despedir a alguien de manera, lo que acá llamamos el despido arbitrario y allá llaman el despido improcedente, el despido indemnizado. Puedes indemnizar a alguien, y acá no lo puedes hacer porque genera reposición. Entonces, de repente habría que ver en otros países qué fórmulas existen que impliquen para las empresas mayor flexibilidad y para los trabajadores, para los sindicatos, mayores posibilidades de negociar. De repente por ahí hay un punto de acuerdo al que todavía no se llega. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta. Es la pregunta final. Dice, doctor, buenas noches. Una duda. ¿Los beneficios económicos y profesionales que se logra con el convenio colectivo solo beneficia a los miembros del sindicato o a los trabajadores en general de determinada empresa que pertenece al sindicato? Muchas gracias. Perfecto. Si es que el sindicato es mayoritario, es decir, afilia a la mitad más uno de trabajadores del ámbito, los beneficios son para todos los trabajadores de la empresa, ¿no? Si es que el sindicato es minoritario, es donde tenemos esta discusión de la que hablábamos antes, ¿no? Porque tenemos una norma que la tenemos solo desde el 2022, que es la que impide la extensión, ¿no? Entonces, de beneficios a los no afiliados. Entonces, si leemos solamente la norma del reglamento, solamente los derechos serían para los afiliados al sindicato, ¿no? Ahora, si tenemos en cuenta la libertad sindical, el derecho de afiliación negativa, ¿no? Entonces uno también las normas sobre políticas salariales, uno también podría pensar, bueno, de repente los no afiliados sí tienen derecho también, pero eso es una discusión que creo que sobre eso podemos hacer una clase completa, ¿no?
Muchísimas gracias, estimado doctor, por dar respuesta a todas y cada una de las preguntas. Asimismo, también muchísimas gracias por la exposición. De parte de todo el equipo de B-Lawyer, queremos reiterarle el agradecimiento por confiar en nosotros y también estar presente en el presente diplomado. Así que sin más que reiterarle nuestros saludos y también agradecimientos, esperamos poder contar con usted en siguientes oportunidades. Y bueno, con ello habríamos dado por finalizada la sesión, estimado doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y espero poder acompañarlos en una próxima oportunidad. Y muchas gracias a todos los que están con nosotros también. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Que tenga un maravilloso cierre de semana. Buenas noches con todos. Estimados participantes, con la ponencia del doctor Luis Santa Cruz, hemos dado por finalizada las 2 sesiones pendientes para el día de hoy. Recuerden que a través del